una historia que te encantará. José, un gran hombre de Dios. Aprendamos con nuestro amigo José a cómo vivir nuestra vida agradando a Dios, sin importar las circunstancias que vivamos cada día. Hay valores bíblicos que, al igual que José, podemos poner en práctica en nuestra vida diaria. ¿Quieres saber qué valores son? No te pierdas esta impresionante historia. ¡Comenzamos! Una túnica de colores. Jacob tomó un viaje muy largo para llegar a la tierra de sus padres con sus esposas, hijos, sirvientes y ganado. Él tuvo un hijo de su esposa Raquel, que se llamó José. José tenía un hermano menor, que se llamó Benjamín. Ambos eran hijos de Raquel, la esposa amada de Jacob, quien murió cuando el hermano de José nació. Jacob tenía otros hijos de su esposa, llamada Lea, que eran mucho más grandes que José. Ellos no querían a José, pues no les gustaba que su padre Jacob prefería más a José. Jacob amaba tanto a José que le regaló una túnica de colores. ¿Puedes contar cuántos colores tiene la túnica? Era tan hermosa que seguramente José estaba muy feliz de haber recibido este bello regalo de su padre. Cuando sus hermanos le vieron la túnica, se enojaron muchísimo porque no podían entender que su padre lo quisiera mucho y tuvieron mucho coraje contra José. Valores bíblicos. El amor. El amor es un valor que muestra Jacob, el padre de José, quien demostró su amor regalando una túnica de bellos colores a José. ¿Podrías tú mostrar tu amor día a día? Los sueños de José. En una ocasión, mientras José dormía, tuvo un sueño que él y sus hermanos tenían una gavilla, pero las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante su gavilla. Cuando José contó el sueño a sus hermanos, al escucharlo, ellos se enojaron y no les gustaba oír que su sueño diera a entender que José era mayor o mejor que ellos. Otro día, después de ayudar a su papá y a sus hermanos, José volvió a dormir y tuvo otro sueño. ¿Quieres saber cuál fue el segundo sueño? En este segundo sueño, José vio que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. ¿Puedes contar y ver las 11 estrellas? Los sueños de José causaron envidia a sus hermanos y se molestaban al escuchar los sueños que él les contaba con tanta emoción, aunque él no sabía por qué tenía esos sueños. Los sueños de José eran especiales y enviados por Dios y le daban a conocer lo que pasaría con él en su futuro. ¿Puedes contar las gavillas y las estrellas y decirme cuántos son en total? Valores bíblicos. El autocontrol. El autocontrol es un valor que muestra cómo José lo practicó, porque aun cuando sus hermanos se enojaron con él, la Biblia no registra que él se hubiera enojado con ellos. ¿Podrías tú mostrar el autocontrol ante algo que te hace enojar porque te han hecho algo contra ti? José es vendido. En una ocasión, los hermanos de José habían ido al campo a cuidar los rebaños de su padre. Jacob, preocupado por sus hijos que se encontraban en el campo, pidió a José que fuera a verlos. José, quien era obediente, fue en busca de sus hermanos. Llegó a cierto lugar y, como no los encontró, preguntó con uno que iba en el camino y fue quien le dijo que los había visto más adelante. Por fin, José vio de lejos a sus hermanos, quienes estaban al cuidado de los rebaños de su padre Jacob. ¿Puedes contar cuántos animales hay? Cuando los hermanos vieron que José iba hacia ellos, no les gustó, pues no lo querían y empezaron a planear qué hacer
para deshacerse de él de una vez por todas. «Miren, ahí viene el de los sueños», dijo uno a los demás. «Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños». Cuando Rubén oyó esto, él no quería que lo mataran, por lo que dijo a sus hermanos: «No lo matemos, no derramen sangre, échenlo a ese pozo que está en el desierto». Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre más después. Sin embargo, cuando José llegó a donde estaban, ellos le quitaron la túnica, lo agarraron y lo echaron al pozo, que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. ¿Puedes contar cuántas piedras tiene el pozo? ¿Te puedes imaginar cómo se pudo haber sentido José estando ahí en el fondo del pozo ante la actitud de sus hermanos, sin haber quien lo pudiera defender de ellos? En eso, los hermanos de José vieron venir una caravana de personas que eran ismaelitas. Venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para venderlos en Egipto. Entonces un hermano de José, llamado Judá, dijo a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a esa caravana y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano». Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Cuando los comerciantes madianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los de la caravana por 20 monedas de plata. Así fue como esa caravana de mercaderes se llevaron a José a Egipto. ¿Puedes contar los camellos y las personas? Valores bíblicos. El autocontrol. El autocontrol es un valor que muestra cómo los hermanos de José no lo tenían, pues al ver a José no pudieron controlar sus impulsos para hacerle mal a José. Como puedes ver, si no tenemos autocontrol, podemos hacer mucho daño. Te invitamos a pedirle a Dios tener autocontrol. Cuando Rubén, hermano de José, regresó al pozo y no encontró a José allí adentro, rasgó su ropa en señal de mucho dolor. Luego volvió a donde estaban sus hermanos y les dijo: «El muchacho ya no está. ¿Ahora qué voy a hacer?». Ellos le explicaron que había sido vendido. Entonces los hermanos de José mancharon la túnica de colores con sangre y regresaron a casa para mostrar la túnica a su padre Jacob. Ellos le dijeron que habían encontrado la túnica y que tal vez un animal salvaje había hecho pedazos a José y se lo había comido. Jacob, al oír esto, rasgó su vestido de mucho dolor. José, esclavo de Potifar. José viajó con aquella caravana de mercaderes sin saber qué pasaría con él en su vida futura. Iba a un rumbo desconocido, lejos de su padre Jacob, que tanto lo amaba. Después de un largo viaje, los mercaderes que llevaban a José llegaron a un gran país, era Egipto, y en donde muchos mercaderes llegaban para vender sus productos. Los mercaderes ofrecieron a José como esclavo a un hombre llamado Potifar. Potifar tenía una casa muy grande y necesitaba quien trabajara en su casa, así que al ver a José como un buen chico para trabajar, no dudó en comprarlo. José estuvo en la casa de Potifar, le encargó que trabajara muy duro, pues tenía mucho que limpiar y poner muchas cosas en orden. José se puso a trabajar muy rápido, limpiando todo lo que más podía y al mismo tiempo trataba de hacer lo mejor que él podía para que la casa dejara de estar muy desordenada. Potifar sabía que Dios estaba con José, pues por cómo trabajaba y porque hacía las cosas con excelencia. Se admiró más cuando vio que toda su casa estaba muy ordenada. Los demás trabajadores también veían cómo José hacía todo su trabajo tal como se lo pedía Potifar. Él era muy honesto en todo, pues siempre se portaba muy bien. Potifar, al ver su gran trabajo, lo nombró su asistente personal y lo hizo responsable de toda su riqueza que tenía. Desde entonces, Dios empezó a bendecir la casa de Potifar. Con José a cargo,
Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy opuesto y bien fornido, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo. Un día, como de costumbre, José estaba trabajando y revisando que todo estuviera en orden, cuando en eso escuchó que alguien le llamó por su nombre, y tal parecía que la voz era de la esposa de su amo Potifar. Él, con todo respeto, le preguntó que cuál era la razón por el que había sido llamado. Entonces la esposa de Potifar le dijo: necesito que vengas a mi recámara. José quedó confundido, no entendía esa orden. Entonces, con mucha amabilidad, la esposa de Potifar le dijo: ven, José, quiero que vengas conmigo a la cama. José inmediatamente se negó y le dijo: mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. José continuó diciendo: ¿cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Yo no puedo hacer lo que usted me pide. Por algunos días, la esposa de Potifar seguía insistiéndole a José y él se negaba, hasta que un día, José trabajando y no estando nadie en casa, ella le agarró el manto y le dijo: te ordeno que te acuestes conmigo. José entonces de un jalón escapó, quedándose ella con su túnica. Ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí, pero cuando grité, salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel, donde estaban los presos del rey. José quedó allí. ¿Puedes contar el total de botones de los trajes azules de quienes llevarán a José a la cárcel? Valores bíblicos: la responsabilidad y lealtad. La responsabilidad, un valor que mostró José al trabajar con Potifar y cumplir con lo que le pedía hacer. La lealtad, valor que mostró José al no acceder a la petición de la esposa de Potifar, porque no pecó contra Dios ni quiso hacerle daño a su amo. ¿Podrías ser responsable y leal ante Dios y tus padres? José en la cárcel. Ante el enojo de Potifar, José fue puesto en la cárcel en donde el rey encerraba a sus presos, pero el Señor estaba con José y permitió que le cayera bien al jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel confió a José a todos los presos que estaban en la cárcel, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Estando José en la cárcel, conoció a varios presos. Entre ellos conoció al que había sido el copero del rey, es decir, era el que le servía la copa a Faraón, el rey de Egipto. También otro preso que conoció ahí era el panadero, quien llevaba el pan a Faraón. Tanto el copero como el panadero habían ofendido a Faraón y fueron llevados a la cárcel. Una noche, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche. Cada uno tenía su propio sueño. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos y les preguntó: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Y ellos le respondieron a José: hemos tenido un sueño y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Entonces el copero empezó a contar su sueño. En mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, y las ramas empezaron a brotar y aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Entonces la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y luego puse la copa en la mano de Faraón. ¿Puedes contar el total de uvas
que se ven en el racimo de uvas que está exprimiendo el copero? Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Las 3 ramas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón le restaurará su puesto y usted pondrá la copa de Faraón en su mano como antes. Solo le pido que cuando esté en el palacio, le cuente de mí a Faraón y me saque de esta cárcel, porque yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y no he hecho nada para que esté en este calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había interpretado favorablemente al copero, le dijo a José: yo también quiero que me digas la interpretación de mi sueño. Entonces el panadero empezó a contar su sueño a José. Yo también vi en mi sueño que había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de la cesta sobre mi cabeza. ¿Puedes contar los panes que están en la canasta de más arriba? Entonces José respondió: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días, Faraón le quitará la cabeza a usted, le colgará en un árbol y las aves comerán la carne de su cuerpo. Al tercer día, fueron cumpleaños de Faraón, e hizo un banquete para todos sus siervos y volvió a darle trabajo al copero, y éste puso la copa en manos de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como les había interpretado José. ¿Puedes contar las canastas y los racimos de uvas? Si sumamos las canastas y los racimos, ¿cuántos son en total? Valores bíblicos. La fe. La fe, un valor que mostró José al decirles al copero y al panadero que podían contarle sus sueños porque de Dios eran las interpretaciones. José tenía fe en que Dios le daría las interpretaciones de los sueños para ayudar al copero y al panadero. ¿Y tú, tienes fe en Dios? El faraón y sus sueños. 2 años después de que el copero regresó a trabajar con el faraón, una noche, como de costumbre, Faraón se fue a dormir. De repente despertó muy perturbado, pues había tenido un primer y un segundo sueño. Él necesitaba que algún sabio de Egipto le dijera qué significaban sus sueños, pero al parecer no había quien pudiera. Faraón estaba confundido por no saber qué querían decir sus sueños. Mientras Faraón estaba en su palacio con otros asuntos de su reino, aún le preocupaba el no saber la interpretación de lo que había soñado, por lo que se propuso llamar a los sabios para que vinieran en su ayuda. Sabios de su reino venían al palacio ante Faraón para tratar de descifrar el significado de los sueños. Buscaban de diferentes maneras de encontrar la interpretación, pero no podían. Venían sabios jóvenes como ancianos y ninguno de ellos podía dar respuesta a Faraón. Faraón ya estaba más angustiado por no encontrar a alguien que viniera en su ayuda. El copero, quien estaba mirando todo lo que pasaba, por fin se decidió a hablarle a Faraón sobre José, quien le había interpretado su sueño cuando él había estado en la cárcel. El copero contó a Faraón cómo se había cumplido la interpretación de José, pues él regresó a tomar su lugar tal como había sido la interpretación. Al escuchar esto, Faraón quedó impresionado. Entonces Faraón ordenó a que trajeran a José al palacio, por lo que unos guardias del palacio real fueron a la cárcel en busca de José, diciendo que, por orden de Faraón, José debería ir al palacio. Rápidamente ordenaron a José afeitarse, cambiarse de ropa y presentarse ante Faraón, rey de Egipto, quien esperaba que realmente José pudiera ayudarle y saber qué significaban esos sueños. Cuando Faraón vio a José delante de él, dijo Faraón a José: «Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Respondió José a Faraón diciendo: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta correcta a Faraón».
Entonces Faraón comenzó a contar su sueño. En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río salían 7 vacas gordas y bonitas que paseaban en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y muy feas, tan horribles que no he visto otras tan feas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Estas entraban en las vacas flacas tan adentro que no parecía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio. En eso desperté. Después seguí durmiendo y volví a soñar, y en mi sueño vi también que 7 espigas crecían en un mismo tronco, estaban llenas y hermosas, y que otras 7 espigas delgaditas, marchitas, que se movían por el viento crecían después de ellas, y las espigas delgaditas devoraban a las 7 espigas hermosas. Y Faraón continuó diciendo a José: les he contado a los magos de Egipto y nadie me ha podido darme el significado de estos sueños. ¿Puedes tú decirme la interpretación de mis sueños? Entonces respondió José a Faraón: el sueño es uno mismo. Dios le ha mostrado lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El mismo sueño es uno mismo. Las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgaditas y marchitas, 7 años serán de hambre. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y luego vendrán 7 años de hambre, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se verá a causa del hambre, la cual será gravísimo, y al soñarlo 2 veces es seguro que Dios hará que suceda. Por lo tanto, escoja un hombre sabio para que almacene alimentos durante los años de abundancia, para que cuando vengan los años de hambre haya alimento en Egipto. Entonces Faraón, tomando su anillo, le dio a José y le dijo: ese hombre sabio eres tú, por lo tanto tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú, y también te doy este collar. He aquí, yo te pongo sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón vistió a José de ropas de lino finísimo, e hizo que se hiciera público que a partir de ese momento José sería el segundo de Faraón. A partir de ahí, la vida de José cambió, pues después de estar en la cárcel, ahora era libre y ayudaría a Faraón a realizar un trabajo muy importante, pues así tendrían alimento durante los años de escasez. ¿Puedes contar las vacas y las espigas? ¿Cuántas vacas son en total y cuántas espigas son en total? Valores bíblicos. La fe. La fe es un valor que mostró José al confiar en Dios, pues él sabía que era Dios quien le daría la interpretación de los sueños del faraón, y a pesar de los años que tenía ya viviendo alejado de su familia, él seguía creyendo en Dios, quien estaba a su lado para ayudarle. ¿Y tú, tienes fe en Dios? José, gobernador, y el encuentro con su familia. Cuando Faraón nombró a José gobernador de Egipto, también le puso por nombre Zasnat-Panea, que quiere decir revelador de secretos, y le dijo que nadie haría algo sin autorización de José. También le dio por esposa a Asenat. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y José reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por más pan.
Entonces Faraón dijo a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. El hambre estaba por todo el país. Entonces abrió José todo granero en donde había y vendía a los egipcios. Como había crecido el hambre en la tierra de Egipto, de toda la tierra venían a Egipto para comprar comida a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Mientras tanto, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: vayan a Egipto y comprad comida para nosotros. Solo Benjamín se quedará conmigo. Todos los hijos de Jacob llegaron a Egipto. Cuando José los vio, ellos no lo reconocieron. Como José era el señor de la tierra y quien le vendía a todo el pueblo, cuando llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, se acordó de sus sueños, pero se hizo como si no los conocía. Entonces les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Entonces José les dijo: no, ustedes son espías. Ellos dijeron: nosotros no somos espías, venimos de Canaán, somos 12 hermanos, hijos de Jacob. Uno se quedó en casa con nuestro padre y otro no sabemos dónde está. Entonces José dijo: no les creo, y los encerró en la cárcel por 3 días. Estando ahí, los hermanos de José empezaron a decir entre ellos: esto nos pasa por el pecado que hicimos, pues hicimos mal a José cuando él nos decía que no le hiciéramos nada y no le escuchamos. Por eso estamos sufriendo esto. Pero ellos no sabían que José escuchaba. Entonces José, al escuchar lo que sus hermanos decían, no aguantó más y tuvo que retirarse del lugar en donde estaban sus hermanos y lloró amargamente. Era difícil para él ver nuevamente a sus hermanos. Después José les dijo: uno de ustedes se quedará aquí y los demás irán a su tierra y me traerá a su hermano menor para ver si es cierto lo que dicen. Entonces José ordenó que lo sacaran de la cárcel. Entonces los hermanos de José regresaron a Canaán con comida que habían comprado, pero pensaban que era raro lo que les había pasado mientras habían estado en Egipto. Cuando llegaron a Canaán, al vaciar sus costales de comida que llevaban, quedaron sorprendidos. En sus bolsas estaba su dinero con el que habían pagado. No lo podían creer, tenían suficiente dinero y su dinero estaba en sus costales. Cuando fueron con su padre, le explicaron todo lo que les había acontecido y le dijeron que el señor de Egipto les había pedido que dejaran a uno de ellos allá y que luego ellos regresaran con su hermano Benjamín a Egipto. Jacob dijo: no, ya perdí un hijo y no permitiré perder otro hijo. Tiempo después, la comida se terminó y Jacob les dijo: volved a Egipto por alimento. Y sus hijos le dijeron: debemos llevar a Benjamín. Y Jacob tuvo que aceptar, pero pidiendo que lo cuidara. Entonces Rubén se comprometió a cuidar de Benjamín, además que tendría que ver a su hermano Simeón, que se había quedado en Egipto. Y fue así que los hermanos de José regresaron al país de Egipto llevando a su hermano menor. Cuando José los miró, no podía creer. Estaba viendo a su hermano menor Benjamín. Ambos eran hijos de la misma madre llamada Raquel, quien había sido la esposa amada de Jacob. Entonces José dio la orden a un mayordomo de que llevaran a esos hombres a su casa, y el mayordomo obedeció. Cuando José llegó a su casa, sus hermanos le entregaron regalos que traían de Canaán. Entonces José les preguntó: ¿cómo se encuentra su padre? Y ellos le dijeron: muy bien. Entonces José, mirando a Benjamín, les dijo: ¿él es su hermano menor? Y ellos dijeron: sí. Entonces José le dijo: Dios te bendiga, hijo mío. Entonces los hermanos de José se inclinaron hacia él hasta el suelo. Una vez más, José recordó lo que había soñado antes y sus emociones eran muy fuertes, tanto que no aguantó más. Salió de ahí y fue a llorar, y después de llorar se calmó, limpió sus lágrimas y volvió a donde sus hermanos estaban.
Entonces hizo que todos pasaran a un comedor muy elegante en donde les darían de comer. Entonces José dijo: «Poned pan», y se sentaron delante de él, el mayor al menor conforme a su edad. Y estaban ellos atónitos, pues no entendían cómo sabían sus edades. Y José tomó comida para ellos, mas la cantidad para Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de los de ellos. Y comieron y se alegraron con él. Entonces José los despidió, dándoles más alimento para llevar, pero le pidió a su mayordomo que su copa de él la metiera en el costal de comida de Benjamín, su hermano menor, y él obedeció. Entonces los hermanos juntos salieron con sus costales de comida contentos, porque al parecer ya no hubo más problemas para ellos, y al fin ya podían regresar a Canaán con su padre Jacob. No tenía mucho que habían salido de la ciudad, cuando el mayordomo de José de Egipto alcanzó diciéndoles: «Alto, uno de ustedes ha cometido un acto grave contra mi señor. Uno de ustedes se ha robado la copa de plata de mi señor». Ellos, asustados, dijeron: «No hemos hecho nada malo». Entonces el mayordomo dijo: «Revisaremos, y en el costal de quien esté la copa regresará con nosotros a Egipto». Al revisar, encontraron la copa en el costal de Benjamín. Por lo que el mayordomo dijo: «Él tendrá que regresar con nosotros a Egipto». Los hermanos dijeron: «No podemos dejarlo y llegar a casa sin él. Nuestro padre moriría». Entonces regresaron todos a Egipto. Cuando estuvieron frente a José, se inclinaron ante él. Entonces José les dijo: «¿Por qué me han hecho mal? En quien fue encontrada la copa será mi siervo. Los demás pueden regresar a su tierra». Entonces Judá dijo: «Yo me quedo en su lugar, porque si no mi padre morirá al no verlo a él». Benjamín es el único hijo que queda a mi padre de una esposa, porque su otro hijo murió y él no podrá vivir más. Entonces José ya no podía aguantar más y clamó: «Haced salir de mi presencia a todos». Y no quedó nadie con él. Entonces se dio a conocer a sus hermanos y les dijo José: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. No podían creer que ese hombre importante de Egipto era su hermano José. José les dijo: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron. Y él dijo: «Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora no estén tristes ni se sientan mal de haberme vendido acá, porque para cuidar su vida me envió Dios para que no sufran hambre. Es Dios quien me puso por señor de toda la casa de Faraón y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Dense prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas». Se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Entonces Faraón se enteró de que José se había encontrado con sus hermanos y ordenó: «Tomaos de la tierra de Egipto carros para sus niños y sus mujeres y traigan a su padre y venid a vivir a Egipto». Así que rápidamente los hermanos de José salieron para contarle a su padre cómo José aún vivía y quería que fuera a Egipto para que no sufriera de hambre. Al contarle todo a Jacob, él no podía creerlo, pero inmediatamente salieron todos a Egipto. Cuando José se enteró que iban llegando a Egipto, salió a recibirlos. Todos sus hermanos ahora venían con sus familias, pero sobre todo, después de tantos años, veía a su padre. Cuando José vio a su padre, se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José: «Muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives». Así fue como José, un gran hombre de Dios, fue usado para que sus familias no sufrieran hambre. Todos habitaron en Egipto, en la ciudad de Gosén, en la cual pastoreaban sus ovejas, y Dios les bendijo en esta tierra. ¿Puedes contar a la familia de José? ¿Cuántos son?
Valores bíblicos. La integridad. La integridad, un valor en la que consiste en vivir de acuerdo con los principios de Dios, ser honesto y justo y tener un corazón puro. José demostró en toda su vida vivir con integridad en cada etapa de su vida. Él siempre vivió agradando a Dios. Te invitamos a que pidas a Dios que te ayude a vivir en integridad. Fin.